El mundo del horror tiene muchísimas instancias que van más allá de la literatura y el cine. Podemos encontrar arte morbosa y espeluznante, cómics que con sus ilustraciones y sus historias son capaces de inducir miedo en quien los lea. También hay obras de teatro terroríficas que se sirven de actuaciones genuinas, de mobiliario escalofriante y de historias soberbias con las que se atrapa a la gente. Y en los tiempos más modernos, los videojuegos también han formado parte del mundo del horror, con numerosas entregas destinadas a asustar a quienes se atreven a recorrer los sombríos y tétricos mundos digitales que nos presentan. Algo interesante es que la persona de la que hablaremos en esta ocasión ha incursionado exitosamente en cada una de las artes mencionadas, ya sea en el género del terror o en el de la ciencia ficción. Y es que Clive Barker ha destacado desde sus inicios por sus historias grotescas y llenas de criaturas extrañas que están deseosas de torturar, devorar o simplemente de asesinar a los desafortunados protagonistas de sus historias. Además, también es un autor bien conocido por crear extensos universos con su propia mitología abismal y repulsiva, en la que se destacan seres humanoides que parecen sacados de un antro sadomasoquista del terror, por sus vestimentas, su peculiar gusto por el sufrimiento y el placer oculto que esto puede llegar a generar en los que se aventuren en sus horrorosas moradas. Así que si quieres saber más de este prolífico maestro del terror, quédate una vez más aquí, en el Rincón de los Malditos. Clive Barker es un artista multidisciplinario que nació en Inglaterra en 1952. Estudió filosofía y letras inglesas en la Universidad de Liverpool. Posteriormente, inició su carrera escribiendo cuentos cortos que se recopilaron en los volúmenes llamados Los Libros de Sangre, que cuentan con 6 tomos y un total de 30 cuentos o relatos cortos. Posteriormente, escribió algunas novelas como El Juego de las Maldiciones, The Hellbound Heart o Weepworld, mostrando un estilo bastante interesante donde la gente debe enfrentarse a seres de otros planos que son monstruosas encarnaciones amorales que atormentarán a los protagonistas con su sardónico comportamiento y su absoluta perversidad. A diferencia de otros autores que hemos visto antes como Stephen King o Lovecraft, Barker nos muestra un mundo mucho más crudo, con lujo de detalles grotescos, teniendo momentos que se aproximan más al gore por las sangrientas y explícitas descripciones que nos muestra. Esto es notable en Hellraiser y en algunos relatos de los libros de sangre, en donde la sangre y la depravación son elementos recurrentes, además de que hay un énfasis muy marcado en la sexualidad y en las pasiones carnales morbosas, que los autores antes mencionados no utilizan o que no llegan a tener importancia en sus historias. Después Barker se interesó en el mundo del cine y escribió el guión para 2 películas, Transmutations y Rawhead Rex. La primera es una historia nueva que fue escrita especialmente para el film, y la segunda como una adaptación de un cuento de los libros de sangre. Ninguna de las dos tuvo buena recepción, pero hoy en día se han vuelto películas de culto del mundo del terror, aunque puntualizo que no por esto son buenas películas ni de lejos. Evidentemente, Barker tampoco estaba satisfecho con el resultado, y decidió que iba a incursionar en el mundo del cine de terror como director, así que él mismo adaptó su novela Hellbound Heart y la rebautizó como Hellraiser, obteniendo críticas en su mayoría positivas, que elogiaban la atmósfera oscura y cruda de la película, y algunos incluso la consideraban como la mejor película de terror inglesa jamás creada. Lo cierto es que la aparición de los imponentes cenobitas, liderados por el icónico Pinhead, ha sido uno de los momentos más sorprendentes y horribles en el cine de terror. Recuerdo que cuando era niño mi tío estaba viendo Hellraiser mientras yo dormía. Por alguna razón desperté justo cuando el maléfico Pinhead se alzaba con maldad ante la pantalla, y el terror que sentí fue tan grande que tenía pesadillas con el abominable ser. Después caí cautivo de su infernal encanto y hoy en día es uno de mis personajes de horror favoritos. La siguiente película dirigida por Barker fue Nightbreed, que está basada en Cabal, una novela que nos cuenta la historia de Aaron Boone, un hombre atormentado que descubre que ha asesinado a muchas personas de las maneras más espantosas que se pudiera imaginar. Por tanto, decide buscar a Midian, una ciudad oculta en la que moran criaturas inhumanas, conocidos como la raza de la noche. Y solo en ese lugar es que Boone se logra sentir mejor. Poco después, su novia va tras él, ya que no está dispuesta a perder al amor de su vida de esa manera, y aunque el libro y la premisa son bastante buenas, la película no fue bien recibida por la crítica, pero aún así se colocó de inmediato como un ícono del cine de culto e incluso algunos medios más abiertos de la época la elogiaron, y hasta el excéntrico Alejandro Jodorowsky la halagó a su manera. Luego Barker dirigió Lord of Illusion, una historia que adapta uno de sus cuentos de los libros de sangre, y cuya recepción fue mejor que con la anterior película, y poco después fue el productor ejecutivo de Gods and Monsters,
un drama que adapta la novela del padre de Frankenstein, y aunque no es una película de terror, tuvo una muy buena recepción de la crítica, además de que cuenta con la actuación del magnífico Ian McKellen, quien dio vida al personaje de James Whale en la película. De ahí en adelante, Clive Barker no ha filmado otras películas, pero ha escrito los guiones para muchas de las adaptaciones que se han hecho de sus libros, además de que también ha producido muchas de ellas, como por ejemplo, estuvo presente como guionista o productor en la saga fílmica de Hellraiser hasta la cuarta entrega, y de ahí en adelante ya no continuó en las siguientes películas, aunque desde hace años existe un rumor de que el mismo Clive Barker quiere hacer un remake de la primera película, aunque a la fecha no ha ocurrido y sería genial ver una nueva encarnación de los míticos cenobitas. Otras adaptaciones notables de sus obras han sido Candyman, en la que Barker participó como productor y que se basa libremente en el relato de Lo Prohibido. También está la película Midnight Meat Train, o El tren carnicero de medianoche, que adapta otra historia de los libros de sangre. Y siguiendo con las adaptaciones de los afamados libros de sangre están Book of Blood y Dread, que llevan a la pantalla grande más historias de este fantástico compendio de horror, que dice mucho de su calidad, tomando en cuenta que se han adaptado una gran cantidad de los relatos que recopilan. Pero eso no es todo. Barker también es un artista gráfico y desde sus inicios ha demostrado interés por la pintura y los dibujos. Incluso hay varios libros que recopilan sus trabajos artísticos. Están 2 volúmenes llamados Clive Barker Illustrator, Visions of Hell and Heaven, y 7 volúmenes que se hacen llamar Imaginer, además de que también tiene cuadros y dibujos variados a la venta en su interesante sitio web, en el que hay muchísima información acerca de todas las obras de este célebre autor. Por si esto fuera poco, también tiene muchas obras de teatro en su repertorio, siendo este el primer medio artístico en el que se manifestó su grandeza. Y por último, están los videojuegos. El primero de ellos se llama Clive Barker's Undying. Salió en el año 2001 y contó con la participación activa de Barker como el escritor de la historia, dotando a la entrega de su estética especial y de una atmósfera bastante original, pero lamentablemente el juego pasó desapercibido en su totalidad y vendió muy pocas copias, generando que se abandonara el proyecto, cancelando el parche multijugador que se estaba desarrollando, descartando las versiones para consolas y desechando cualquier idea de alguna secuela, dejándonos con un juego incomprendido y bastante bueno que no logró ni de lejos el éxito obtenido de otras obras del autor. El segundo de ellos se llama Clive Barker's Jericho, y es una aventura que salió mucho más airosa que su predecesora. Aunque las críticas fueron mixtas, la mayoría calificó al juego como una obra perturbadora, estéticamente brillante y con una historia bastante satisfactoria, e incluso hay algunos rumores que dicen que Barker quiere hacer una secuela, y sería más que interesante poder ver a las horrendas criaturas que pueblan el universo de Jericho con los gráficos de la actual generación. Hoy en día, Clive Barker se encuentra trabajando en una serie de televisión en la que adaptará Nightbreed de nueva cuenta, además de que sigue escribiendo novelas de manera muy pausada. Por ejemplo, Scarlet Gospels, que es su libro más reciente, y la saga de Avarat, que ha ido creciendo con los años, teniendo un total de 3 tomos a la fecha, y 2 posibles continuaciones que ya están siendo escritas por el autor, solo que con tantos estratos artísticos en los que está inmerso, es entendible y admirable que siga siendo prolífico en todos ellos, manteniéndose como uno de los creadores de terror y fantasía más magistrales de la era moderna. Por último, solo quiero mencionar que a todos estos trabajos también hay que agregarle los cómics en los que este autor ha trabajado, que son muy vastos y que expanden su universo de una forma incalculable, dándole un estatus de artista holístico casi completo. Espero que Barker viva muchos años más y que nos siga deleitando con sus magníficas obras. No estaría nada mal que escribiera más cuentos o que grabara algunas otras películas o series de televisión, pero mientras esperamos hay una infinidad de material interesante que revisar del autor, desde películas, libros, cómics, pinturas y hasta videojuegos, así que se ha ganado el estatus de ser uno de los contemporáneos maestros del terror. Espero que hayas disfrutado de este video y que la información que se maneja aquí haya sido relevante y esclarecedora. Te invito a que te suscribas al canal y a que les des un gran like a este video, si quieres ver más material de este estilo. Deja en la sección de comentarios cuál es tu obra favorita de Clive Barker, o en su defecto, cuál de todas las que mencioné en el video será la próxima que estarás revisando. Por mi parte les puedo decir que voy a releer los libros de sangre y me interesa mucho leer Cabal. Me gustaría mucho saber cuáles son sus ideas al respecto. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima, aquí en el Rincón de los Malditos.